Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana. Efesios capítulo 2, los primeros versículos dice que vos y yo, todo hombre, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición con la que llegamos al mundo. Y en nuestra propia fuerza no podíamos hacer nada para llegar a Dios. No había esperanza en nosotros, no había ninguna habilidad de poder alcanzar la salvación. Pero en el versículo 4 dice, pero Dios interviene. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y quiero que comencemos pensando en esta mañana y al cantar las siguientes canciones en la gracia de Dios. Vos y yo dependemos de la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Gracia significa un regalo, dar algo que no merecemos. Y la salvación no la merecemos, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos que Él esté atento a nuestras vidas cada día. Pero es por su gracia que Él nos ha dado a su Hijo. Es por su gracia que Él nos sostiene cada día. Y es por su gracia que nos va a llevar a la eternidad a disfrutar de su presencia. Así que todas las canciones que vamos a cantar esta mañana tienen que ver con eso. Y te animo a que lo hagas con una actitud de adoración, de gratitud al Señor. Vamos a comenzar cantando Gracia admirable del Dios de amor. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida ha dado, que amor sin par. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar, hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado está, hoy gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón.
lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria,
espero verme más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos, les invito a que abran sus Biblias al Salmo 1. En esta mañana vamos a estar compartiendo y meditando acerca de este salmo hermoso que Dios nos ha dado, que es básicamente el Salmo 1 y 2 son la introducción al resto de todos los salmos. Entonces esta semana vamos a ver el Salmo 1 y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy y lo que podemos aprender y cómo poner en práctica también las verdades que Él nos ha dado. En nuestra vida tenemos muchas decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo. Y hay decisiones grandes y decisiones pequeñas a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, para alguien que es más joven, ¿qué voy a estudiar? ¿O de qué voy a trabajar? ¿O con quién me voy a casar? O para los matrimonios, ¿cómo vamos a criar nuestros hijos? ¿Cómo vamos a continuar siendo padres que honran al Señor? ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Qué vamos a hacer en nuestro hogar? ¿Dónde vamos a vivir? Entonces hay decisiones grandes que nosotros tenemos y vamos a tomar a lo largo de nuestra vida. Y después hay decisiones que son diarias. Cada día que nos levantamos, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a dormir, estamos tomando decisiones. Cuando te levantas a la mañana, si me voy a lavar la cara o no, especialmente en la cuarentena, ¿no? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo voy a usar mi tiempo de la mejor manera posible? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Voy a trabajar como alguien que honra al Señor o voy a ser perezoso en el trabajo? ¿Voy a honrar y respetar a mi jefe o no lo voy a hacer? Y son todas decisiones chicas que tenemos que tomar. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? ¿Qué actividades voy a tener? ¿Solo o con mi esposo, mi marido, o con mis hijos o con mis padres o lo que sea? Entonces hay cientos de decisiones que nosotros tomamos cada día y miles de decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es que en verdad solo hay, dentro de todas nuestras decisiones, dos caminos. Dos caminos. Está el camino del justo y está el camino del impío. Hay solo dos caminos. Y esta vida nos lleva a uno de dos destinos. Depende el camino que yo escojo. Escuchen con atención en Mateo 7, 13 y 14 dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hay dos caminos en nuestra vida. Y muchos hallan el camino de la perdición, y es fácil, y es divertido, y es grande, y muchos entran. Y pocos hallan el camino estrecho, que es el camino que lleva a la vida. Pero la decisión de nuestras vidas, el camino que escogemos, en realidad estamos escogiendo nuestra eternidad. Uno lleva a bendición, otro lleva a maldición. Uno lleva a salvación, otro lleva a destrucción. Uno lleva a vida eterna y otro lleva a muerte eterna. Uno lleva a tener gozo con el Señor para siempre y el otro lleva al infierno, separado de Dios para siempre. Entonces solo hay dos caminos. Está el camino del piadoso y está el camino del impío. Y los dos dirigen a caminos extremadamente y completamente diferentes. No podrían ser más diferentes el uno del otro. A la vida o a la muerte. Entonces en esta mañana yo te pregunto, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás? Y rápidamente ya comenzamos a responder la pregunta, pero te pido que no respondas la pregunta ahora.
Ya has pensado, y para los que están en la iglesia, ya han pensado y dicho, yo estoy en el camino que va a la vida eterna. Y quizás alguno que escucha la Biblia por primera vez dice, no sé. O quizás otro dice, yo voy al camino del infierno, no me importa. Bueno, no respondas la pregunta todavía. Deja que el pasaje determine en qué camino estás. Y al mirar todos estos 6 versículos, al final del mensaje, cuando vuelva a hacer la pregunta, basado en lo que hemos visto y no en lo que pensabas que eras, podés responder la pregunta. Y si tu camino es piadoso, la pregunta será ¿cómo continuaré creciendo en el camino del Señor? Y si tu respuesta es voy en el camino del impío, entonces, ¿por qué no te arrepentís y crees en Cristo como tu Salvador, que vino a este mundo y murió en la cruz por tu pecado? Quizás al comenzar el mensaje pensás que estás en un camino y cuando termina el mensaje te das cuenta que estás en otro camino. Entonces, ¿en qué camino estás? Vamos a leer el pasaje. Salmo 1. Dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a la corriente de agua, a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. En primer lugar, en versículos 1 y 3 vemos el camino del piadoso. El camino del piadoso. Miren cómo comienza. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Este hombre del cual habla el salmista está completamente satisfecho. Es bienaventurado. Es completamente feliz. Se podría decir es doblemente feliz. Lo que él tiene es un gozo desbordante, un gozo sobreabundante, un gozo que es lleno de contentamiento todo el tiempo de su vida. No es una felicidad que depende de sus circunstancias, es una felicidad que depende de su relación con el Señor. Entonces, en tiempos buenos y malos, Él es bienaventurado. En tiempos fáciles y difíciles, Él es bienaventurado. En tiempos de triunfo y tiempos de prueba, Él es extremadamente feliz, lleno de gozo. El salmista da una declaración del abundante favor de Dios sobre los que viven una vida centrada en Él. Donde la palabra de Dios es tu delicia y el Señor es a quien adorás todo el día, todos los días, vivís una vida bienaventurada. Eso es lo que el salmista quiere que nosotros comprendamos. Y cuando miramos esto en el hebreo, en realidad dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado. 2 veces utiliza esta palabra y lo repite para darle énfasis. Entonces se puede leer como dice la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, creo que es una mejor traducción, y dice, cuán bienaventurado es el hombre. Oh, cuán bienaventurado es, oh, lo satisfecho que está por deleitarse en la palabra del Señor. La verdadera felicidad está en el Señor. Y antes de que Él diga por qué es bienaventurado, Él dice lo que no hace el que es bienaventurado. O sea, llego a ser bienaventurado en parte porque no hago lo siguiente. Y va a hablar de 3 cosas, dice lo que no hace. Dice allí, no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Cuando vemos aquí estas 3 cosas, vemos que hay una decadencia en el impío. Comienza con andar, luego se detiene y luego se sienta. Entonces decide en el camino que quiere andar, la cual es el camino del impío, luego se detiene, se compromete a este camino, le gusta este camino, se queda allí y luego se sienta. Ya mora allí. Demuestra la actitud establecida en su corazón. Lo ama.
Entonces anda, se detiene y se sienta. Y es lo que vemos en nuestro mundo, el pecado va de mal en peor. Entonces esta persona, que es el impío él practica el pecado, ama el pecado y finalmente blasfema a Dios, se ríe de Dios, escarnece a Dios. Comenzó con el consejo de los impíos y terminó sentado con ellos blasfemando a Dios. Entonces miremoslos uno por uno. Primero dice que no anda en el consejo de los impíos. El consejo de los impíos puede ser muchas cosas, pero yo lo pienso así y he leído comentarios que me ayudan a enfocar mi pensamiento también, pero son las filosofías que vemos en este mundo. Son los valores seculares que hay todo a nuestro alrededor. Es donde el hombre es el centro del universo y uno debe hacer lo que le hace sentir bien. Entonces, en tu caso, vos sos el centro del universo. Y en tu caso, vos haces todo lo que te hace sentir bien. Y si alguien te dice algo en contra de eso, está equivocado. Es satisfacer sus propios placeres. Entonces dice, este es el consejo de los impíos. Y vemos su consejo todo el tiempo. En los carteles que vemos en la calle, en la tele, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que charla la gente. El consejo de los impíos. Y el consejo es vos ocupate de vos mismo. Vemos que ni se detiene en el camino de los pecadores. El detenerse allí es participar con el mundo, satisfacerse como el mundo se satisface, ir tras el anhelo de la carne, el anhelo del pecado, la sensualidad del mundo como el mundo lo hace. Y dice, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La persona que se sienta con los escarnecedores es la persona que rehúsa a Dios, que se burla de Dios, que blasfema a Dios, que se ríe de Dios, se ríe de los creyentes, se ríe del cielo, del infierno y el que cree en esta fábula, este mito, se ríe del pecado y su devoción es a sí mismo en cada área de su vida. Y en realidad, cuando se sienta y se pone a pensar, su vida es vacía, su vida es llena de frustración presente que ocurre todos los días, y su vida va hacia el juicio eterno. Este es el impío. Este es el impío. Y su final es feo. Y en versículos 4 y 5 y 6 lo vamos a ver. Pero el piadoso no anda como los impíos. Nunca está envuelto en lo que es contaminado por el mal. Ni tampoco el piadoso se acerca a la línea del pecado y se detiene allí y dice, no peco, voy hasta acá. Hago un poquito acá, un poquito ahí, pero yo no estoy pecando. Esa no es la vida del piadoso. Esa es la vida del impío engañándose a sí mismo. No, el bienaventurado no es así. El bienaventurado está lejos del pecado. El bienaventurado huye del pecado. Y aún lo que podría llegar a ser pecado, el bienaventurado lo aborrece. Porque no quiere caer en pecado. Entonces, ahí la Biblia nos dice lo que no hace el bienaventurado. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque no lo haces. Y segundo, en el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Su deleite no está en el pecado. Su anhelo no está en el pecado. Su deleite está en el Señor, dice allí. En el Señor y en su palabra. El piadoso disfruta de la palabra de Dios. El piadoso es satisfecho en la palabra de Dios. El piadoso anhela y se deleita en la palabra de Dios. ¿Y saben lo que hace su satisfacción? Su satisfacción de la palabra le da más anhelo por la palabra, le da más apetito por la palabra, y su apetito por la palabra lo guía a la palabra día y noche y encuentra gozo en la palabra de Dios y en fin es bienaventurado por la palabra. Esta persona constantemente, dice allí, día y noche, pone su mente en las cosas del Señor. Es como lo que nos dice el proverbio, que lo que el hombre piensa, eso es. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces lo que uno piensa
es lo que es. Lo que uno piensa es lo que hace. Su comportamiento, sus actitudes, sus acciones reflejan su meditación, sus pensamientos. Entonces el bienaventurado es bienaventurado porque él medita en la palabra de Dios. Y el impío es impío porque él medita en sí mismo, en su pecado. Entonces, el salmista hace una comparación entre el que está enamorado de sí mismo y el que ama a Dios. El primero ama el pecado, el segundo ama la palabra de Dios y vive para el Señor. Entonces, tercero vemos acá, en este primer punto de el piadoso, el camino del piadoso, vemos el fruto del piadoso. Miren aquí versículo 3 conmigo. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Él dice aquí que su vida es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. En una tierra como Israel, una tierra árida, una tierra seca, donde no llueve muy a menudo, la vegetación florecía cuando estaban las cosas plantadas cerca de la corriente de agua. Entonces plantaban el árbol cerca de la corriente de agua y solo así podía crecer, porque los árboles que estaban en el desierto se secaban, se marchitaban. No podían vivir, se secaban y se morían. Pero los árboles que están plantados junto a la corriente de agua se nutren del agua, sus raíces se nutren y sus raíces crecen y el árbol crece y crece y crece y produce su fruto. El que se deleita en la ley de Dios, es obvio lo que el ejemplo nos está diciendo. Es la persona que se nutre de la palabra y se nutre de la palabra y su vida está arraigada y cimentada y plantada en la palabra de Dios y entonces tiene fuerza, crece y produce fruto. Nunca le falta nada. Siempre tiene todo lo que necesita. Y sus raíces nunca se secan, sino que la corriente de agua, que sería la palabra de Dios en este caso, es un lugar que la refresca, que le revive, que le renueva, que le limpia, que le satisface el alma. Eso es lo que la palabra de Dios hace para esa persona. Pero quiero decirte a vos, a nuestra iglesia, que algunos de ustedes están secos. Algunos de ustedes viven su vida en el medio del desierto y sus raíces no tienen alimento y no se nutren. Y están como el final de versículo 1, andando en el consejo de los impíos, con los escarnecedores, con los pecadores. Y lo que necesitan es poner ese árbol donde está la corriente de agua. Y nutrir ese árbol de la palabra de Dios. Y refrescarse y satisfacerse su alma en la palabra. Y establecer ese árbol donde va a crecer. Y algunos de ustedes no lo hacen. Hace unas semanas pasé por la iglesia. Fue la primera vez que había pasado por la iglesia después de varios meses. Y además de hacer algunos trabajitos rápidamente allí en la iglesia, cuando entré al salón noté algo. Y es lo siguiente, saqué una foto, dije algún día lo voy a usar en un mensaje, quién sabía que iba a ser tan pronto que lo usaría. Cuando llegué al salón encontré esto. ¿Qué es lo que ven allí en esta hojita? Lo que yo noto, primero que nada, es esto. Una planta que está muriéndose. Y esta se ve linda, pero en realidad no estaba tan linda, estaba bastante seca también, pero se ve buenísima al lado de la otra planta. Pero por si no lo vieron bien, déjenme acercarlo. Esto es nuestra plantita que está en el salón. Está terrible. ¿Por qué está así? Es obvio, ¿no? Tengo que decirlo. No ha tenido agua. Lo único que hacemos con esas plantas cada semana es le ponemos agua. Y han pasado meses y no han tenido agua. Y entonces, al no tener agua semana tras semana, tras semana, tras semana, se va secando. Se va secando.
No se ha nutrido en meses. Entonces tenemos una planta que está totalmente seca, casi muriéndose, tiene algún verde, quizás puede revivir. Y tenemos la otra planta que no está como estaba antes, pero no está tan mal como esta. Porque quizás no está tan cerca de la ventana, no está tan cerca de ese calor. Y algunos de ustedes están en uno o el otro de estos lugares. Quizás sos esa planta que mostré primero, que es esta planta, que se ve bien de lejos, y al lado de esta se ve tremenda, pero que se está secando, que está sin la palabra de Dios, estás vos sin la palabra de Dios en tu vida, quizás por una semana, quizás por un tiempo prolongado, pero después volvés a leer la Biblia, entonces como que te vas manteniendo, te vas secando de a poco, te vas muriendo, desfalleciendo de a poco, pero estás más o menos bien. Y es más, mirás la otra planta y decís, yo estoy mucho mejor que eso. Aunque cuando ves esa planta no es ningún placer verlo. Pero quizás sos como esta otra planta, que está casi muerta, porque no ha alimentado su alma con la palabra en meses y años. Aún ha estado en la iglesia, ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero no ha puesto en práctica nada de lo que ha escuchado. Y se está desnutriendo, y se está deshaciendo, y se está secando, y está árido. Y lo que necesita es nutrirse de la palabra de Dios. Entonces seas uno como la planta que está más o menos o la planta que está muriendo. Debes nutrirte de la palabra de Dios. Establecer tu vida junto a la corriente de agua que fluye y que te da agua en abundancia para que crezcas a ser un árbol grande. Entonces el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Este árbol produce fruto, es un cuadro de fruto continuo en tu vida. El agua de la corriente nunca se acaba, siempre viene en abundancia y el árbol va creciendo y produce su fruto. Este es el resultado de la delicia en la palabra. Aunque tu vida esté en un momento difícil, rodeado de pecado, está plantado en la palabra de Dios. Y entonces constantemente está creciendo, aunque pases por la prueba más difícil que puedas pasar. Está plantado en la palabra y eso lleva a crecimiento, porque el fruto es la prueba de que yo soy salvo y de que yo conozco al Señor. Y después me nutro y voy creciendo. Entonces, cuando miramos esto, porque hemos visto que en la ley medita de día y de noche, quiero que entendamos que la satisfacción del creyente no es solo conocer la palabra de Dios, no es solo estudiar la palabra de Dios, no es solo memorizar la palabra de Dios. La satisfacción del creyente es hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice, que da su fruto y todo lo que hace prospera. La voluntad de Dios en tu vida sí es conocer la palabra de Dios. Debes conocerla, porque si no, no la puedes hacer. Pero luego de conocerla es vivir de acuerdo a ella. Eso es lo que nos dice aquí. No es que solo medita en la ley y conoce y puede decirte algo en hebreo, griego, o es tan inteligente, o algún principio que nadie pensó. No, es que la conoce para vivir de acuerdo a ella. Eso es lo que hace la persona que ama al Señor. La persona justa. Eso es lo que hace la persona piadosa. Entonces produce fruto, su hoja no cae, está continuamente en la palabra. Y dice que todo prosperará. Disfruta de una vida enriquecida por Dios. No es que tiene que, entonces porque ama al Señor, tiene un montón de dinero, un montón de valores, un montón de posesiones, sino que disfruta de Dios. Y Dios le dará éxito y prosperará todo su camino, todo lo que haga. Escuchen lo que dice Josué 1, 7 al 8. Moisés acaba de morir, Josué va a llevar al pueblo a la tierra prometida y tiene miedo. ¿Y por qué no? ¿Quién quisiera liderar a ese pueblo? Quejándose todo el tiempo, enojado todo el tiempo. Nadie. Y dice Dios a Josué, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas.
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cómo tiene éxito? Por cuando él medita en la palabra de día y de noche y hace todo lo que dice. Quizás vos decís, yo medito y no prospero porque vos no haces lo que la Biblia dice. Entonces, al mirar este primer punto y estos primeros 3 versículos, te hago algunas preguntas. Primero, ¿este es un cuadro de tu vida? No el final del versículo 1, todo el resto. ¿Es un cuadro de tu vida? ¿Vos sos bienaventurado? ¿Vos sos bienaventurada? Y si respondés no, ¿por qué no sos? ¿Porque Dios no es bueno con vos? ¿O porque no estamos en la palabra como debemos y estamos más metidos en el pecado? ¿Andás en el pecado con los que están burlándose de Dios? Eso es la marca del impío y ya vamos a ver su fin. Es terrible. ¿O te deleitas en la palabra? Estás totalmente satisfecho de la palabra. La buscas como esa raíz de ese árbol busca nutrirse del agua de la corriente que está pasando. ¿Tu vida produce fruto? ¿O tu vida se está marchitando como esta planta, toda seca, toda fea? ¿O tu vida produce gran fruto? Hermosas frutas, hermosos vegetales. ¿Estás totalmente satisfecho en la palabra de Dios? Debemos estarlo. Dios prosperará tu camino. Es una promesa que el que se deleita en la palabra de Dios, su camino será prosperado, su camino será exitoso en el presente y en el futuro. Y no exitoso como el mundo lo ve, exitoso en que disfruta de una relación con el Señor que durará para siempre. Y no hay cosa más hermosa que eso. Es bienaventurado hoy y será bienaventurado para siempre. Entonces hay 2 caminos. El camino del justo, el camino del piadoso y el camino del impío. Así que veamos este segundo camino antes de que respondamos y respondas en qué camino estás. Miren versículo 4 conmigo, dice, no así los impíos, no así los impíos. Muy fuerte, muy directo lo que hace el salmista. Entonces volvemos, ¿no así qué? Volvamos a los primeros 3 versículos. ¿Son bienaventurados los impíos? No. No, la Biblia dice, no así los impíos, no son bienaventurados. Pero ellos son felices. Sí, cuando todo le va bien. No son bienaventurados. Pero son felices. No, no son felices. Pero prosperan. No, dice acá que el piadoso prospera. Y acá dice, no así los impíos. ¿Tienen fruto? No, ningún fruto de nada. No hay ningún fruto. Pero yo los veo, sí son felices. Yo los veo, sí prosperan. La felicidad del mundo es pasajera, es emocional, depende de la situación y lleva a la muerte. El impío no prospera. Su prosperar es material. Y pueden parecer exitosos, pero no lo son. No son exitosos como Dios nos da éxito en nuestra vida cristiana. Entonces vemos en versículo 1 que los impíos hacen lo que Dios prohíbe, andan en el consejo de sí mismo, de los otros impíos, se detienen con los pecadores, se sientan con los escarnecedores. Y en versículo 3 dice que el piadoso, su hoja no se marchita. Pero miren versículo 4 lo que dice. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. El impío es como una paja que se lleva el viento, que no sirve de nada. Es un cuadro en el tiempo de la cosecha y la paja era sin importancia. Se desechaba sin valor, no servía y se tiraba al fuego y se quemaba. Y esto es exactamente lo que dice Jesús que va a ocurrir en el fin de los tiempos. Él dice, su aventador, en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y él está hablando así de los impíos. Dios en el fin del tiempo va a recoger a todos los creyentes y los va a traer a sí mismos, y todos los impíos, los incrédulos que han rechazado a Dios, los llevará y los tirará al lago de fuego, donde el fuego nunca se terminará y tu cuerpo nunca se consumirá.
Este es el fin. Esta es la paja. Esto es la forma en que termina la vida del impío. ¿Y cuándo ocurra? Porque algunos impíos dicen, no va a ocurrir. No me importa. Es una fábula, es un mito. Cuando ocurra, será muy tarde. Cuando ocurra, no hay vuelta atrás. Dios ya lo ha determinado. El resultado del impío, miren versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, por tanto, así como comienza, este es el resultado. Y lo que muestra es que el malvado no tiene futuro. No puede soportar el juicio de Dios. Viene un día en el cual el Señor lo juzgará y el Señor lo excluirá del pueblo de Dios. Y si vos sos un impío, vos serás expuesto por lo que realmente sos. Hay un juicio al final de todos los tiempos y ese juicio se ve en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vos no querés estar en ese juicio. Pero todos los impíos estarán. Es el gran trono blanco. Dice así, escuchen con atención. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, estos son los impíos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Recuerdan que el piadoso prospera y hace la voluntad de Dios, el impío no, son juzgados según sus obras, dice. Dice, el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El impío no hace la obra del Señor. Y el impío no está inscrito en el libro de la vida, no ha creído en Cristo. Y el impío es arrojado al lago de fuego, será condenado para siempre, será sentenciado a este lugar eterno y será excluido del gozo de los santos. Escuchen Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién estará en este lugar? Todo impío. En el lago de fuego. Y es eterno. Y no termina. Y serán excluidos de los creyentes, porque dice, hablando del cielo, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este es el piadoso, el que ha conocido a Cristo como su Salvador. Pero versículo 15 dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. En el juicio Dios atacará al malvado y el malvado será separado de los creyentes para siempre. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el fin de los caminos. El fin de los caminos, versículo 6. Miren allí en versículo 6 conmigo. Dice así, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Aquí se resumen los dos caminos. Aquí se resumen. Aquí terminan los dos caminos. El Señor conoce al justo. No es solo conocer acerca de alguien. Sí, vos conocés a tal. Sí, alguna vez le hablé, lo conocí, lo vi. Es tener una relación con el justo. Es cuidar de él. Es guiarlo, es guardarlo, darle su gracia. Y es lo que Dios hace con nosotros, nos conoce. Pero versículo 6 termina y dice, pero el camino de los impíos perecerá. Viene una condenación final para ellos, un juicio final para el impío, sufrirá tormento. El camino del impío termina en el infierno.
siempre pereciendo, eternamente sufriendo la ira de Dios sobre él y nunca tendrá alivio ni socorro. Pero quizás vos decís, no, pero ahí dice perecerá. Bueno, perecerá no es una destrucción de ser aniquilado, es una destrucción eterna. Es una destrucción que nunca termina, que sufrirás para siempre. Es horrendo, es horrible. Y estos son los dos caminos, un camino que lleva a la gloria del Señor y otro camino que lleva al sufrimiento eterno. Y no hay un tercer camino. No hay un tercer camino. Esos son los únicos dos caminos que hay. Entonces, ¿qué pasa si vos hoy estás en el camino hacia la muerte? Sos un pecador. No hay nada que podés hacer para llegar al cielo. Tus obras son iniquidad y te vas al infierno. Estás totalmente desesperado, solo, sin esperanza. Quiero decirte que Cristo ha venido a este mundo y murió en la cruz por tu pecado y tomó la ira de Dios sobre él por tu pecado y él murió y él resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y la Biblia nos dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado, que aborrece su pecado y pone su fe en Cristo como Salvador, tiene vida eterna. Dios lo ha hecho piadoso y ahora puede vivir para el Señor en el presente y puede mirar hacia la vida eterna en el futuro. La palabra de Dios es su anhelo y la ama con todo su corazón. Entonces, para terminar con algunos pensamientos, ahora te pregunto, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino estás? Esta es la hora de responder la pregunta, ¿en qué camino estás? Porque este camino decide tu destino. ¿Estás en el camino del justo? ¿Hay fruto en tu vida que evidencia este camino? Porque el fruto es la evidencia de tu salvación. ¿Vivís una vida separada, alejada del pecado, o sea, una vida santa? ¿Tu delicia es estar en la palabra de Dios? Donde yo más temo al predicar este mensaje es que algunos creen que están en el camino angosto, en el camino de la vida, y no lo están. Ese es el temor más grande. Que vos pienses que estás en el camino de la vida y no lo estés. Quizás pensás que estás en este camino porque una vez hiciste una profesión de fe. Yo hice la oración. Yo confié en Cristo como mi Salvador. Hice esa profesión en algún momento. Y cuando yo hice esa profesión, yo lloré. Yo tuve emociones, yo estaba triste y aún por un tiempo mi vida cambió y tuve victoria sobre algunas cosas, las cuales a veces tengo victoria ahora y a veces no. Pero realmente fue un día impactante, una experiencia emocional. En todo lo que vimos hoy del piadoso, ¿vimos alguna experiencia emocional? Ninguna. Ninguna. Cuando vimos el juicio de Dios, ¿vimos que Dios juzga por alguna experiencia emocional? No, lo juzgó según sus obras y sus obras son un producto de si han creído en Cristo o no. Si vos estás dependiendo de una profesión y una experiencia emocional, vos estás en el camino ancho y te vas a la perdición. ¿Realmente has sido transformado? La prueba de tu salvación es si hay fruto en tu vida. Y yo no estoy pensando en nadie en particular, porque yo no sé quién es salvo y quién no. Pero vos debes meditar en tu corazón y examinar tu corazón. Por no ser avergonzado, vas a sufrir toda la eternidad en desolación. ¿Qué son algunos de estos frutos? Porque yo te estoy diciendo que debes tener fruto en tu vida. Bueno, ¿cuál es el fruto que debes tener? Bueno, mucho fruto, pero una de esas cosas puede ser santidad. Como dije antes, apartado del pecado, aborrecer el pecado. El creyente vive una vida santa. Si cada vez que tenés la oportunidad de pecar, pecás, no sos salvo. Es así de simple. No conoces al Señor.
no estás nutrido de la palabra de Dios, sos un impío. Vemos el fruto del Espíritu, vemos que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad y otros que quizás me olvidé. ¿Y qué muestra eso? Que cada día debo tratar de tener gozo, debo tratar de tener amor. No, lo que el fruto del Espíritu muestra es que cuando vos sos salvo y vos andás según el Espíritu Santo, estas son cualidades que fluyen de tu vida. Cuando vos conocés al Señor, el fruto de tu vida son buenas obras. No hago buenas obras para ser salvo, pero hago buenas obras porque soy salvo. Debes vivir en humildad, debes vivir en mansedumbre, debes vivir en amor, en misericordia, en bondad. Podría seguir. Estas son marcas de tu vida. ¿Estás en el camino del piadoso? Y quizás decís, sí, estoy en el camino del piadoso, pero lucho con estas cosas. Bueno, eso es bueno. Nadie de nosotros es perfecto que no peca, pero debes continuar nutriéndote de la palabra de Dios para que sigas produciendo esos frutos en ese árbol. Porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Pero quizás al escuchar este mensaje te das cuenta que estás en el camino angosto. Estás en el camino angosto, el camino que lleva a la perdición. Y debo decirte, amigo, que tu fin es aterrorizador. Tu fin es aterrorizador. Y vas a llegar a un punto donde vas a estar ante Dios y vas a pensar que estás por entrar al reino de los cielos y el Señor va a decir lo que dijo en Mateo 7:23: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Y va a ser un momento horrible estar ante Dios y que Él te diga: yo nunca te conocí, apártate de mí, y vas a la destrucción eterna. Y cuando llegue ese punto, es el fin. Es el fin. No hay vuelta atrás. No hay escape. No hay libertad. Vas al lago de fuego eterno sufriendo en tu pecado. Pero quizás decís, bueno, pero hoy disfruto mi vida, a mí me gusta el pecado, todo lo que estás diciendo es mentira. Cuando llegues al fin ante Dios, vas a recordar este momento donde rechazaste la sangre de Cristo. Te ruego hoy, arrepentite de tu pecado, aborrecé tu pecado y poné tu fe en Cristo para salvación. Y eso no solo te da la vida eterna, no solo te guía en el camino correcto que va hacia el gozo del Señor, pero la salvación te dará bienaventuranza en el presente. Serás bienaventurado, doblemente feliz, gozoso en tu relación en el Señor. Y te da esta bienaventuranza en el presente y te da esperanza para el futuro. Y así sí vivís felizmente. Y así comenzás a producir fruto en tu vida por medio de la palabra de Dios. Y así sos prosperado en todos tus caminos. Y tu fin es el gozo del Señor. Mi oración es que vos hoy confieses a Cristo como tu Señor. Entonces hay dos caminos: el camino que va a la perdición y el camino que va al cielo, al gozo del Señor. El camino del impío y el camino del justo. ¿En qué camino estás vos? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias porque tu palabra es poderosa y firme y fiel. Y te pido, Señor, que lo que comuniqué haya sido fiel y firme a tu palabra. Y te ruego, Señor, que obres en dos maneras. Primero, aquellos que estén mirando, que no te conocen como Salvador, que hoy se arrepientan de su pecado y pongan su fe en Cristo. Quizás alguien que se ha burlado de tu palabra. Quizás alguien que ha sido indiferente a tu palabra. O quizás alguien que ha pensado que era salvo y no es. Sea el caso que sea, Señor, que hoy se arrepientan y pongan su fe en ti para salvación.
Te damos gracias por tu obra en la cruz, porque por tu obra nosotros hemos sido redimidos, rescatados del pecado, porque tú derramaste tu sangre por nosotros para darnos esa salvación. Y te pido, segundo, Señor, que todo aquel que ha puesto su fe en ti, que no piense que puede ser un creyente que vive con su árbol en el medio del desierto, lejos del agua. No puede estar sin la palabra, no puede estar sin deleitarse en ella. Entonces, Padre, te pido y te ruego que cada uno de los creyentes hoy decidan cada día, cada semana, cada mes, nutrirse de la palabra, meditar en la palabra, amar la palabra. Y entonces eso, no algo que nosotros hacemos solos o un experimento o algo que fabricamos, sino que el nutrirse en la palabra, eso va a producir fruto, va a prosperar nuestro camino y nos va a dar más anhelo por la palabra. Te pido, Padre, que obres en la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que la palabra de Dios sea poderosa en tu vida. Yo oro que el Espíritu Santo la use para penetrar tu vida y tu alma. Que el Señor les bendiga.